Entonces, repitiendo, vuelvo a decir, determina la ecuación de la circunferencia. ¿Cuál es la forma ordinaria de la circunferencia? Es esta. ¿Cuál es la ordinaria? Una forma es para escribir, es una manera de escribir, perdón, y en la forma puedo sustituir o puedo obtener datos. ¿Cómo va a estar la forma ordinaria? Primeramente, el concepto de lugar geométrico me permite sustituir en la X y en la Y debido a que son las coordenadas de un punto que está en la circunferencia. Obviamente no es un único punto en la circunferencia, son muchos puntos. Eso quiere decir que pueden sustituir cualquier punto del que esté en la circunferencia. Estamos haciendo referencia a las parejas de abscisa con ordenada. Cualquier punto que esté en la circunferencia se puede sustituir directamente en la X o en la Y. Ese es el concepto de lugar geométrico. Eso está en la forma ordinaria. La otra interpretación les había dicho que el número que se le resta a la X es la abscisa y el número que se le resta a la Y es la ordenada. Por ahí lo puedo asociar a una operación inversa para que vea el cambio del signo con respecto a la operación. Sé que hay una resta, aquí se escribe una suma, sé que hay una resta, aquí se escribe positivo, perdón. Y por último, el número que queda en el miembro derecho, ese va a ser la longitud del radio elevado al cuadrado. Así es como se interpretan algunos valores. Se pueden sustituir o se pueden interpretar para graficar. Entonces les había dicho que cuando me menciona que determina la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto, eso ya me da la noción de lugar geométrico. Por eso el menos 2 hubiera en la X y está aquí reemplazado. El 4 se puede sustituir en la Y, aquí ya está reemplazado. Pero les había mencionado que ese concepto me deja hasta ahí, porque aquí hay 3 incógnitas y pues no me ayuda de mucho, ¿no? Por lo tanto, me voy a lo que sigue en el enunciado. Y en el enunciado dice que es concéntrica. Concéntrica quiere decir mismo centro, con mismo, céntrico, centro, el mismo centro. Y tiene el mismo centro con la circunferencia que tiene por ecuación esta. Por lo tanto, lo que estuvimos haciendo es que esta circunferencia vamos a hacer todo lo que sea de álgebra para poder llevarlo a la forma ordinaria. O sea, el llevarlo no es que me lo voy a agarrar de la mano y me la lleve, sino es dejarlo de una manera escrita de tal manera que se vea un binomio al cuadrado y otro binomio al cuadrado y un número al cuadrado. Eso es lo que tengo que lograr de esta forma que se llama general. Se llama forma general porque está igualado a 0. Esta forma general la debo de llevar a esta manera de escribir. Un binomio al cuadrado más otro binomio al cuadrado igual a un número al cuadrado. Para lograrlo, les había dicho que lo primero que puedo hacer y que me contestaron es simplificar la ecuación. Simplificar la ecuación es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y entonces les había dicho que a la par, además de simplificar la ecuación, lo que yo puedo hacer es ordenarlo. ¿Por qué ordenarlo? Pues porque primero tienen que ir las x, por eso escribí la x cuadrada, luego escribí menos 10 entre 5 que me dio menos 5x, y como ya me di cuenta que debo de llevarlo a un binomio al cuadrado, por eso completé el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se completa el trinomio? Este número, que es el coeficiente, solamente el número, siempre se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Como no puedo elevarlo al cuadrado directamente, aplico la propiedad de los exponentes, donde un número racional elevado a un exponente es el cuadrado del número, es la potencia en el numerador y la potencia en el denominador. Por eso yo supe que el resultado fue 25 cuartos. Y entonces hago lo mismo con la y. La única situación que debo de cuidar es que se debe de ordenar. ¿Por qué se debe de ordenar? Porque acuérdense que lo que se está buscando es llegar a un binomio al cuadrado y un binomio al cuadrado. Obviamente uno de x y otro de y. Y acá los números, o sea los términos independientes. Y entonces, por eso, esta división me deja en una y cuadrada, esta división me deja en un 4y, y vuelvo a completar el trinomio para obtener el binomio al cuadrado. Y entonces se completa el trinomio con este número. Recuerden que solamente es el número, no es el signo, solamente es el número. Entonces el 4 siempre se divide entre 2, siempre se eleva al cuadrado. Por lo tanto, el 4 entre 2 me da 2, el 2 al cuadrado me da 4, y por eso escribí el 4. Y entonces, lo que hago con este 2 entre 2, lo dejo en el miembro izquierdo. ¿Por qué lo dejo en el miembro izquierdo?
porque solamente en el miembro, perdón, lo dejo en el miembro derecho. ¿Por qué lo dejo en el miembro derecho? Pues porque en el miembro izquierdo voy a factorizar el trinomio cuadrado perfecto y en el miembro derecho deben quedar los números. Por esa razón, este 2 entre 2 lo voy a escribir en el miembro derecho. De ahí debo de entender que como hay una resta, mencionado que ay, no se borró, déjenlo borró. Este signo menos me lleva entonces a que debo de hacer la operación inversa y por eso en el miembro derecho queda un 1. Ahora, ese 1, que es un entero, de una vez lo divido en 4 partes para indicar que son 4 cuartos. ¿Por qué hice eso? Pues porque resulta que me estoy dando cuenta que el número que agregué en el miembro izquierdo fue un 25 cuartos y por propiedad de la igualdad también lo debo de hacer la misma operación en el miembro derecho. Recuerden que en cada paso ya a mi nivel cognoscitivo, o sea, por el nivel que tengo, ya puedo aplicar varios conceptos, ¿no? Por eso se los explico, para que no piensen que es como que mágicamente, ¿no? Es el concepto que tiene un significado, todos tienen su nombre y hay que saberlos aplicar. Entonces, por propiedad de la igualdad, aquí agregué 4 y aquí también debo de agregar 4. Pero ¿por qué lo escribí como un 16 cuartos? Pues lo escribí como 16 cuartos por la única y sencilla razón que en cada entero hay 4 cuartos. Entonces, si hay 4 enteros, son 4 de aquí y otros 4 y otros 4 y otros 4. Bueno, que se hace eso porque como en el examen de admisión a la superior no van a permitirles usar la calculadora, pues es bueno que vayan teniendo recursos para que vayan haciendo y preparándose y enfrentándose a lo que es un examen de admisión a nivel superior. Bueno, vamos a borrar esto, que no me acuerdo por qué lo escribí. Y de ahí ya apliqué muchos conceptos en un solo paso. Eso me ayuda a ser eficiente porque conozco los conceptos, que es la parte importante. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerden que mi objetivo es escribirlo como un binomio al cuadrado más otro binomio al cuadrado igual a un número al cuadrado. Entonces, debido a ese objetivo que estoy buscando, porque así está la manera de escribir ordinariamente, generalmente, de manera común a una circunferencia, pues lo que sigue precisamente es factorizar. ¿Alguien se acuerda qué es factorizar? Yo tres. Dime, Dos, perdón. dime. ¿Se usa para realizar operaciones y para resolver ecuaciones? No, eso no es factorizar. Si te diste cuenta que me dijiste se usa para, y yo no quiero saber para qué se usa, yo quiero saber qué es factorizar. ¿Qué es una silla? Pues una silla se usa para sentarse, pero eso no es una silla, tiene características específicas la silla. ¿Qué es factorizar? Entonces, ¿se expresa en factores? Exacto, eso es factorizar. Número 2, ¿verdad? Sí. Ok, expresar en factores. ¿Qué quiere decir expresar? Quiere decir escribir. ¿Y qué es un factor? Es elemento de la multiplicación. Entonces, lo que yo voy a hacer es que este trinomio, ¿por qué se llama trinomio? Porque está formado de 3 partes, de 3 términos. ¿Por qué se llama cuadrado perfecto? Porque proviene de un binomio al cuadrado, donde ese binomio puede ser una suma o puede ser una resta. Por lo tanto, factorizo precisamente a los trinomios cuadrados perfectos. ¿Por qué hablo en plural? Pues porque son 2, ¿no? Entonces, ¿cómo es que le hago para factorizar el trinomio? Pues en algún momento les enseñaron en álgebra que debes de obtener la raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada del primero. Eso me lleva entonces a que aquí va a haber un binomio al cuadrado y va a haber otro binomio al cuadrado. Va a haber un signo positivo porque precisamente se están sumando y entonces la primera parte del binomio es una x y una y. ¿Por qué? Porque la operación inversa a la raíz es el cuadrado y las operaciones inversas me regresan al número original.
Por eso la X es el número original al ser operaciones inversas. Jamás se dice se cancela, porque cancelar quiere decir morir, se mató, y no tiene ninguna implicación matemática. Es un gran error que les hayan enseñado con cancelar, pero bueno, algunos lo siguen haciendo, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que hago para factorizar? Pues también voy a obtener la raíz cuadrada del tercer término. Ahora, para poder calcular la raíz cuadrada de un número racional, existe la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes, ya se las había mencionado, solamente se las escribo nuevamente. La propiedad de los exponentes menciona que si tú tienes la raíz enésima de un número racional, acuérdense que esta propiedad es la misma, nada más que allá la potencia ya que es raíz. Si yo tengo la raíz enésima de un número racional, eso se va a calcular como la raíz del numerador sobre la misma raíz del denominador. Por lo tanto, para obtener la raíz de 25 cuartos, obtengo la raíz del 25, la raíz del 4, el número que he multiplicado dos veces por sí mismo para que me dé 25 es el 5, y el número que he multiplicado dos veces por sí mismo para que me dé el 4 es el 2. Por eso aquí es un 5 medios, y obviamente ahí también estoy utilizando la definición de la radicación, porque no estoy utilizando la calculadora, utilizo la definición de radicación. Y de la misma manera, lo que voy a hacer es calcular la raíz cuadrada del 4, ahí es solamente definición de la raíz, y por lo tanto me da un 2. Y por último, el signo, la operación del binomio obedece al signo del término lineal. Por lo mismo, el signo del término lineal me indica que aquí es una resta y el signo del término lineal me indica que aquí es una suma. Eso es como se factoriza a los trinomios cuadrados perfectos. Y por último, como ya hice los preparativos, esta suma es agregar. Como es agregar y todos son positivos, el concepto que voy a aplicar es el de la ley de la suma. Si los números tienen el mismo signo, se suman y se deja el signo que predomina. Por lo tanto va a ser positivo, que no se escribe. Debido a que tienen el mismo denominador, todos van a ser, la suma va a ser expresado en cuartos, denominadores comunes, concepto de primaria. Y lo que hago es el 4 más el 16 que me da 20 y 20 más 25 me da 45, y eso es el radio. Entonces, ¿qué fue lo que hice para poder escribirlo en la forma ordinaria? Lo que hice fue básicamente completar el trinomio cuadrado perfecto. La imprimí, ¿verdad? Revísala aquí, que todo lo que te imprimí. Entonces, el completar el trinomio cuadrado perfecto, pues no solamente es completar, sino es revisar todos estos conceptos, ¿no? Ahí se los escribo para que no tengan dudas y sepan cómo va el asunto. ¿Qué es lo importante? Lo importante es, ¿quién es el centro? Es la abscisa que se le resta a la X, eso quiere decir que el número que se le resta es 5 medios, y la ordenada que se le resta. Como aquí hay una suma, hacemos la operación inversa, y me quedó un menos 2. Ese es el centro. El radio, obviamente, es la raíz de 45 y la raíz de 4. Acuérdense que estoy aplicando las propiedades de los exponentes. Y la raíz de 45 se escribe como 9 por 5, raíz con raíz, y eso me da por resultado un 3 raíz de 5 sobre 2. Recuerden que eso que estoy haciendo se llama racionalizar el radicando, y racionalizar el radicando se utiliza cuando tengo la raíz de un radicando. Recuerden que el que está dentro del radical se llama del radicando. Cuando el radicando se puede factorizar. ¿Qué es factorizar? Expresar en factores. Eso quiere decir que es 9 por 5, por propiedades de los exponentes es la raíz y la raíz. Como el 9 tiene raíz exacta, por eso tiene un 3, y raíz de 5 se deja expresado. ¿Qué es racionalizar el radicando? Es factorizar, aplicar propiedades de los exponentes y realizar la raíz. Eso es racionalizar el radicando, que lo deben de hacer siempre, ¿no? Ahorita no va a tener tantas implicaciones porque no lo voy a utilizar, pero en algunos momentos van a tener que hacerlo. Recuerden cómo se hace. Bueno, entonces regresamos a lo que estamos haciendo al principio. Y lo que estamos haciendo al principio es que necesitas calcular la ecuación de la circunferencia que pasa por este punto.
punto y es concéntrico. Por lo tanto, lo primero que hice fue utilizar el concepto de lugar geométrico. Por eso llegué a esto. ¿Qué hice bajo el concepto? Sustituí en la X y sustituí en la Y las coordenadas del punto. Pero ahora bien, como ya me dijeron el centro, pues también lo puedo sustituir. Y si lo sustituyo, fíjense lo que ocurre. Si yo sustituyo el centro, va a resultar que voy a tener un menos 2 menos h al cuadrado. Como yo soy niño inteligente, de una vez me doy cuenta que aquí hay dos enteros, entonces al ser dos enteros hay 4 mitades y en lugar de escribir el 2, pues ya directamente escribo el 4 medios. Pero eso es porque ya lo sé y si lo sé hacer pues lo aplico, ¿no? No me espero hasta el siguiente paso, porque luego como que lo quieren escribir igual y hasta el siguiente paso le cambian, ¿no? Y le voy a sumar una y. Acuérdense que la y habíamos dicho que es un 4. Entonces aquí le voy a sumar un 4 y le voy a restar una k, pero el menos k es el menos menos 2. Le resto la k y aquí lo voy a elevar al cuadrado y como resultado tengo el radio al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando estoy sustituyendo en la forma ordinaria, directamente ya tengo solamente una incógnita. Y al tener una incógnita, lo que puedo hacer es pues, calcular esa incógnita. Y la incógnita pues es el radio. Entonces, de ahí lo único que hay que hacer es calcular el valor de la incógnita. Permítanme tantito. Pues como ya de la sustitución, pues ya lo único que queda es precisamente realizar la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones, me lleva primeramente a hacer esta resta. Esa resta, sabemos que debemos de utilizar la ley de la suma. No son iguales, se deja el signo que predomina, se suman, que es 9 medios, y de una vez elevo al cuadrado. Elevar al cuadrado precisamente es aplicar la definición de potencia. Y la definición de potencia me habla que se debe de multiplicar por sí misma 2 veces. Eso implica que menos por menos me da más, 9 por 9 me da 81 y 2 por 2 me da 4. Entonces, aplicando esos conceptos, en el mismo paso, se los hago de manera pausada para que vean qué es lo que estoy haciendo, pues resulta que me da por resultado el 81 cuartos. Sumé, ley de la suma y apliqué la potencia. Acá, si ustedes se dan cuenta, pues lo que debo de aplicar son leyes de los signos. Si se multiplican signos iguales, el resultado es positivo, si no me da negativo. Aquí obviamente me da positivo, 4 más 2 me da 6. Eso implica que también utilicé la ley de la suma porque tienen el mismo signo. Y utilizando la definición de potencia, 6 multiplicado por sí mismo 2 veces me da un 36. Pero como soy niño inteligente, yo ya sé que en lugar de escribir el 36, lo escribo como cuartos. Cada uno tiene 4 cuartos. Por lo tanto, si escribo 36 enteros, esos 36 enteros los tengo que multiplicar por 4. Entonces, mentalmente, el 36 por 4 es 6 por 4, 24. Llevo 2, 4 por 2, 12 y me da 144. Se los estoy escribiendo para que vean lo que estoy viendo en mi cerebro, ¿no? Pero eso es mental, no necesitan calculadora, pues. Y el que les explique que no necesitan calculadora es por la única y sencilla razón que no van a utilizar calculadora en el examen de admisión a la superior. Por lo mismo, es como que indispensable que tengan diferentes recursos para poderlo resolver, ¿no? Eso quiere decir que, entonces, aplicando la jerarquía de operaciones, hay que sumarlos. Si los voy a sumar, de una vez aplico la operación inversa, porque ahí hay un cuadrado, la operación inversa es la raíz. Entonces voy a hacer la operación inversa y de una vez voy a aplicar la propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes me dice que si tengo la raíz de un número racional es la raíz del numerador sobre la raíz del denominador.
y de una vez aplico la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad me dice que todo es igual a sí mismo, por lo tanto esta R la puedo escribir en el lado derecho o la puedo escribir en el lado izquierdo. Y entonces escribo que la R es la raíz cuadrada de 81 más 141, pues resulta que el 1 más el 4 me da 5, el 4 más el 8 me da 12, llevo una y me queda 225. Unidad más unidad me da 5, decena con decena me da 12, llevo una y centena con la que llevaba ya me di el 225. Y la raíz cuadrada de 4, pues sabemos que es 2, por lo tanto de una vez la escribimos. Ahora bien, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 225? O sea, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 25? Pues no lo sé, porque no puedo usar la calculadora. Pero si yo calculo factores primos, tiene quinta, que aquí me da 4, sobran 2, y 25 entre 5 me da 5, vuelve a tener quinta, que aquí me da 9, tiene tercera, que aquí es 3, y tiene tercera, que aquí es 1. Por lo tanto, me doy cuenta que al calcular factores primos, la raíz de 225 es 15 medios. Y ya quedó. ¿Por qué es 15? Porque la raíz de 25 es 5, la raíz de 9 es 3, 3 por 5 me da 15, y ya llegó al resultado, ¿no? Si se saben las raíces cuadradas exactas, pues desde el principio pudieron haberlo obtenido, ¿no? Si no, pues pasamos a través del cálculo de factores primos, lo cual pues es un recurso de álgebra de la primaria, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya puedo escribir la forma ordinaria de la circunferencia. Y la forma ordinaria de la circunferencia es a la x, réstale la abscisa del centro. ¿Cuál es la abscisa del centro? 5 medios. Y elévalo al cuadrado. Luego, súmale la ordenada y réstale la ordenada del centro, que es menos 2. Eso quiere decir que es un más 2 porque el menos por menos es más, ya lo habíamos visto, esto está al cuadrado, y eso es igual al radio al cuadrado. El radio al cuadrado es un 225 sobre un 4 y ya quedó, ¿no? Entonces, lo único que hice fue basarme en todo lo que sé desde la primaria y aplicar los resultados. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hice, chiquillos? Ok, ahora bien, pregunto, ¿está bien que lo deje así? Podría quedarse, bueno, podría hacerse también una fórmula general. Ok, ahora tú dime, ¿es podría o debe ser? Porque podría ser una suposición, ¿no? Y debe ser es una Sí. afirmación. Entonces, ¿podría ser también la fórmula general o debe ser la fórmula general? Debe ser. Debe ser, exacto, debe ser. ¿Por qué debe ser? Porque les dije que todos los resultados deben ser en forma general. Entonces, si lo ponen esto como resultado, esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque todos los resultados deben ser en forma general. Ahí fue un pleitecito que me aventé con un maestro en ciencia, con un doctor de ciencias de la Escuela Superior de Cómputo, y me decía, es que me tienes que explicar cómo quieres el resultado. Y le dije, pero ¿para qué te lo explico? Si siempre te estoy diciendo que debe ser forma general. Pero obviamente, como los doctores en ciencias no están acostumbrados a escuchar a los demás porque creen que están en las nubes, pues por lo mismo dijo, no, es que no es posible. O sea, no escuchan razones. Es lo malo luego de sentirte demasiado por lo que eres, ¿no? Y al contrario, entre mejor eres, perdón, entre más nivel tienes, debes escuchar más a la gente, debes escuchar argumentos, porque tú tienes mejores conocimientos. Pero muchas veces se nos sube el ego, ¿no? Que es lo que pasa con muchos científicos y que por eso luego les roban sus inventos, ¿no? Eso ya ha pasado muchas veces. ¿Qué número de lista tienes? Disculpa.
El 3. El 3, sale bien. Entonces, de ahí ya dijimos que hay que llevarlo a la forma general. Como hay que irlo en la forma general, entonces lo que debo de hacer precisamente es jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones me doy cuenta que como no son términos semejantes, porque precisamente no puedo hacer la resta y no puedo hacer la suma porque no son términos semejantes, entonces lo que voy a hacer es el binomio al cuadrado. Ya sabemos que el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si es una suma, que es el caso del segundo binomio, pues al ser una suma, pues este segundo término va a ser en suma. Y también hay que recordar que de acuerdo a las propiedades de los exponentes, si yo tengo un número racional elevado a un exponente, debo de elevar al exponente tanto el numerador como el denominador. Y con eso ya tengo el resultado, o sea, aplico todos esos conceptos. Así que por favor, ¿alguien me quiere decir cuál es el resultado de aplicar esos conceptos en esta forma ordinaria? Pues según lo que dice el modelo, ¿no? Debo de elevar el primero al cuadrado. Eso quiere decir que hay que elevar este al cuadrado y este también al cuadrado. Vamos a hacerlo a la par, los dos. Entonces aquí me queda una x cuadrada y por acá me queda una y cuadrada. Obviamente el doble producto del primero por el segundo. En uno va a ser resta y en el otro va a ser suma. Ay, en el otro va a ser suma. Y entonces aquí va a haber una resta, por aquí va a haber una suma, y el doble producto quiere decir que multiplico este por este y me da 5 medios de x, pero multiplicándolo por 2 me da 10 medios de x y 10 medios de x son 5x. Entonces aquí me queda un 5x y por acá este por este me da 2y, 2y por 2 me da 4y y ya tengo el 4y. Y por último debo de elevar el segundo término al cuadrado, y si lo elevo al cuadrado, entonces este al cuadrado, ya habíamos dicho que por propiedades de los exponentes, me va a quedar entonces un más 25 cuartos, más 25 cuartos, y si elevo también este 2 al cuadrado, tal cual me lo está diciendo el modelo, pues me queda un 4, ¿no? Y si se dan cuenta, pues es lo mismo que ya hicimos la distancia entre dos puntos, es exactamente lo mismo. Lo único que hay que hacer es pues decirlo, ¿no? Entonces aquí es un más 4 y esto son 225 cuartos. Y entonces lo que debo de hacer para que no estén los cuartos, el denominador es un problema, nunca debe de haber números racionales, nunca. Entonces lo que se hace es la propiedad de la igualdad. Entonces la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Eso me va a llevar a multiplicar por 4 y multiplicar por 4. Si yo multiplico por 4, entonces iré una vez ordenando, porque recuerden que debe de ser ordenando. Entonces me voy a dar cuenta que también necesito aplicar la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre el minuendo, sustrayendo, sumando, el otro sumando, el otro sumando y el otro sumando. Por lo tanto, si lo hago todo a la par, resulta que este con este me va a quedar un 4x cuadrada, un 4x cuadrada. Luego me voy con el otro término cuadrático, que es este por este, lo estoy haciendo por orden. Me queda entonces un más 4y cuadrada, ahí, un 4y cuadrada. Y luego me voy con las x, este por este me da un menos 20x. Obviamente también estoy aplicando el concepto de ley de los signos. Ley de los signos. Entonces me queda un menos 20x.
Luego me voy con las y's, entonces ahora va el 4 por el otro 4, de tal manera que aquí me queda un más 16. Luego me voy con este, si ustedes se dan cuenta, al ser cuartos, me va a dar una división de 4 entre 4 que me da 1, y 1 por 25 pues sigue siendo 25, sigue siendo aquí me faltó el 16y, luego viene un más 25, y luego también hay que hacer la multiplicación de este 4 por este otro 4, que me da 16, entonces aquí hay un más 16, y eso es esta división de 4 entre 4 me da 1, y 1 por 225 sigue siendo 225. Y si ustedes se dan cuenta, pues ya casi termino. Lo único que me hace falta es igualar a 0. Y el igualar a 0 precisamente es una operación inversa. O sea, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Y también me doy cuenta que debo de utilizar el concepto de términos semejantes. Porque los términos semejantes obedecen, aquí tengo un 25 acá, un 16 acá y un 225 acá. Sumo los términos semejantes, aplico operación inversa, eso implica que entre estos dos yo debo de utilizar la ley de la suma, y como aquí va a haber una operación inversa, también debo de utilizar la ley de la resta. Si son signos iguales, se deja el signo de que predomina y se suma. Si son signos diferentes, se hace la resta y se deja el signo del número mayor. Obviamente el signo del número mayor va a ser negativo. Por lo cual, aquí voy a escribir el 4x cuadrada más el 4y cuadrada menos el 20x más el 16y. Aquí dijimos que me da 40, este es resta, el signo que predomina es el de la resta. Entonces dijimos que es más 16y. Y voy a hacer un menos. Voy a restar 225 con el 40. Eso quiere decir que me queda un 185 igual con 0. Ahora bien, ¿cómo sé que ya terminé? Pues ya terminé porque no se puede aplicar ningún concepto. ¿Puedo simplificar la fracción? Pues implicaría dividir entre el mismo número, que es 4. Pero si se dan cuenta, Maestro, dime. en la suma del 25 más 16 ¿no sería 41? Ah, sí, cierto, es 41, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 9. Ok, es el 41. Gracias. ¿Dónde te lo escribo? Aquí te lo escribo. Ok, entonces, como dice su compañera, ¿no? Ahí cometí una gran imprecisión. Vamos a corregirla, porque esa imprecisión es fatal. Y luego así ocurre, ¿no? Cuando estamos ya realizando operaciones las últimas, resulta que todo estuvo bien, pero se cometió una imprecisión. Por eso hay que estar bien al tanto, ¿no? Y eso me va preparando para cuando llegue a ser doctor y que tenga que hacer operaciones de 19 horas, o que llegue a ser químico y tenga que hacer experimentos de laboratorio con muchísimo cuidado, porque si no me muero, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, va de nuevo. Vamos a hacer otra opción. Y si hago otra opción, pues tengo este 225 con este 20, el resultado me queda menos 220, y ese menos 220 le sumo el 16, y entonces me queda 184. Ay, no escribe. 184. Con este me da menos 200, y con el 16 pues ya me quedó más el 16 me quedó el menos 184. Y ahora sí es más posible que yo pudiera dividir entre 4. Vamos a ver si divido entre 4, me queda, dejen escribirlo adecuadamente, este es el que me daría problemas. Si divido entre 4, me quedan 9, son 4 por 4, 16 sobran, y sí se puede simplificar. Entonces, como se puede simplificar, pues entonces sí lo hago y aplico el concepto de simplificar la ecuación. Sabemos que simplificar la ecuación quiere decir dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Todo lo divido entre 4. Hace rato no lo pude hacer porque
cometí la imprecisión de aplicar inadecuadamente la ley de la suma y de la resta, con tu compañera ya pudimos aplicar el concepto. Por lo tanto, aquí hay un x cuadrada más un y cuadrada menos un 5x más un 4y menos 4 por 4, 16, sobran 2, 46, igual con 0. Y ahora sí, ya llegué al resultado. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Ok, entonces fíjense cómo todo obedece a la aplicación de conceptos, ¿no? Y obviamente esos conceptos van tomados de la mano de todo lo que voy aprendiendo. Por eso a veces cuando sacan su formulario y en el formulario traen la fórmula de la circunferencia, de la parábola y todo eso, pues no es mal plan, pero sí sabemos que no van a poder aplicarlo, pues la fórmula no te ayuda de nada. Lo importante son los conceptos. Y obviamente en un formulario no alcanzas a apuntar todos los conceptos, ¿no? Son un montón. Eso es con la práctica. Con la práctica los vas aprendiendo. Y es la práctica obviamente desde que inicias el curso, ¿no? O la práctica desde que inicias álgebra, haciendo el manejo adecuado de los conceptos. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, vamos a hacer otro ejercicio. Este está padre. Posiblemente no lo termine, pero pues sí me va a dar una referencia de lo que debemos hacer en algunas circunstancias, ¿no? Y obviamente eso obedece a lo que me están escribiendo en el enunciado. Todos los ejercicios son diferentes, pero los conceptos son los mismos, o sea, no son otras matemáticas, ¿no? Son los mismos conceptos. Ok, ¿ya están viendo el ejercicio 10? ¿Todos? Sí. Va que va. Sí. Entonces, en el ejercicio 10 me mencionan, determina la ecuación de la circunferencia. Ya saben que para determinar la ecuación hay que utilizar la forma ordinaria, sustituyendo. Y me dice que tiene como diámetro la cuerda común entre estas dos circunferencias. Eso quiere decir que lo que yo tengo es una circunferencia, otra circunferencia, y esta, que es la cuerda común, va a ser el diámetro de la circunferencia que yo estoy buscando. Por lo tanto, con lo que debo de empezar es con algo que se llama sistema de ecuaciones. Recuerden que sistema quiere decir operación entre ecuaciones, y por lo tanto el método más utilizado es el de suma y resta, y para suma y resta se debe de procurar que los coeficientes sean simétricos. Recuérdenme qué quiere decir simétrico. Mismo número, diferente signo. Exacto, eso quiere decir simétrico. ¿Qué número de lista tienes? 3. Ok, entonces si estoy buscando el mismo número y el diferente signo, lo que debo de hacer entonces es que voy a multiplicar por un signo menos, porque si se dan cuenta las dos son x cuadradas y y cuadradas. Entonces lo único que hago es multiplicar por un signo menos, y con eso voy a lograr que queden simétricos. Obviamente eso se llama propiedad de la igualdad, porque la operación que hago en el miembro derecho es la misma operación que yo hago en el miembro izquierdo. Y entonces lo que voy a tener es una x cuadrada más una y cuadrada más un 4x menos un 2y menos 11 igual con 0. Y en la otra ecuación tengo un menos x cuadrada menos y cuadrada más 6x menos 8y más 1 igual 0. Obviamente también estoy aplicando la ley de los signos. Y entonces, al hacer la operación, estos son términos semejantes por el concepto de resta. Si a uno le quito 1 me queda 0. También estos son términos semejantes por el concepto de resta. Si a uno le quito 1 me queda 0. Y en los demás voy a aplicar la ley de la suma, porque tengo signos iguales. O también voy a aplicar la ley de la resta, porque tiene signos diferentes. Como aquí tienen el mismo signo, predomina el signo positivo y se realiza la suma de 10 más 6, y por el concepto de término semejante me queda una x. También estoy utilizando el concepto de término semejante. Aquí hago lo mismo, como los dos son negativos, es la ley de la suma, predomina el signo negativo,
realizo la suma entre los números, 8 más 2 me da 10, y mantengo el término semejante que es la y. Por último, aquí hago la ley de la resta, porque los signos son diferentes, se deja el signo del número mayor, que es un número negativo, realizo la resta entre el 11 y el 1, quedándome 10, y eso es igual con 0. Ahora bien, díganme qué concepto se ve que puedo aplicar en ese resultado. Simplificar la ecuación. ¿Qué número de lista tienes? 3. Ok, entonces puedo simplificar la ecuación. Y si simplifico la ecuación, entonces sabemos que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Fíjense cómo los conceptos se repiten, ¿eh? O sea, por eso es muy fácil el álgebra, muy fácil las matemáticas, siempre y cuando tú manejes adecuadamente los conceptos. Si no, de plano no sabes qué hacer y piensas que es todo como mágico, ¿no? Pero esa madurez de conocer los conceptos me ayuda a que yo pueda resolver cualquier ejercicio, no importa qué tan complicado sea, de un concurso, de una olimpiada, de un examen a título, de un examen ordinario, de lo que sea, ¿no? Pero hay que entender los conceptos. Por lo tanto, si yo hago la división, me queda simplemente una x menos una y menos 1 igual con 0. Y entonces, lo que ahora debo de hacer es, déjense los explico. Lo que acabo de obtener fue una recta. Esta recta es precisamente esta recta que pasa por los puntos donde se cruzan las dos circunferencias. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es hacer el sistema de ecuaciones entre esta recta y alguna de las dos ecuaciones. Sabemos que esta tiene los coeficientes más pequeños y por lo tanto lo que debo de hacer es operaciones inversas. Si realizo operaciones inversas, me va a quedar que la x es una y más 1, porque aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, y así estoy calculando el valor de la x. Ya que calculé el valor de la x, lo que debo de hacer es sustituir en la ecuación cuadrática. Ahora, ¿en cuál ecuación cuadrática voy a sustituir? Pues les había dicho que la más simple, y la más simple es la que tiene los coeficientes más pequeños. Aquí hay un 4 y un 2, aquí hay un 6 y un 8, entonces mejor sustituyo en la del 4 y la del 2. Saben que sustituir es reemplazar, por lo tanto, en lugar de escribir x cuadrada, lo que voy a escribir es un y más 1 al cuadrado, más una y cuadrada, ahí no se reemplaza nada, más un 4 por la x, reemplazo la x por el y más 1, luego viene un menos y, luego sigue un menos 11 igual con 0. Y de ahí ya me doy cuenta que por jerarquía de operaciones y teniendo en claro que conozco cuáles son los términos semejantes, observo que no puedo hacer ninguna suma de términos semejantes y que tengo un binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado, ya saben que un binomio en suma al cuadrado es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y que por acá lo que voy a hacer es una propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre los dos sumandos. Entonces lo que voy a aplicar es la propiedad distributiva y de ahí ya puedo escribir el resultado. ¿Alguno me quiere dictar el resultado después de aplicar todos esos conceptos? Ahora es y al cuadrado Y al cuadrado, ajá. más 2y Sí. más 1 Y más 2. No, sí, más y cuadrado, perdón. Más. Ya le pongo, multiplico el 4 con y más 1. sí, porque ya Sería la propiedad distributiva. 4. Ok, entonces sería 4y. Bueno, perdón, más 4 Ajá. menos 2y menos 11 igual a 0. Ok, ¿qué número de lista?
3. Sale bien. Entonces, de ahí, pues ya lo que sigue es lo que sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer, ya les había dicho, ¿no? Siempre, 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 siempre es comenzar con jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones aquí me lleva a entender también el concepto de término semejante. Y el concepto de término semejante me permite saber cuáles son los que voy a sumar o restar utilizando la ley de la resta. Saben que la ley de la resta es cuando tengo signos diferentes y la ley de la suma es cuando tengo los signos iguales. Entonces, si aplicamos todos esos conceptos, le empiezo. Esta y cuadrada con esta y cuadrada son términos semejantes, por lo tanto, por la ley de la suma, voy a obtener 2 veces la y cuadrada. Luego, sumando términos semejantes, puedo hacer la suma de este 2y con este 4y con este menos 2y. Aplicando ley de la suma y ley de la resta, sabemos que entonces me queda un más 4y. Y luego me voy con los términos independientes, o sea, con los que no tienen letra. Y debo de hacer este 1 más este 4 menos este 11. Obviamente aplico ley de la suma y ley de la resta, quedándome un menos 6, porque porque el signo del mayor es negativo, igual con 0. Y entonces dígame qué concepto aplico. Simplificación de la ecuación. Ok, número de lista. 3. Sale bien. Entonces, simplifico la ecuación. Simplificar la ecuación ya saben que es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre lo mismo. Insisto, ¿no? Se repite por todos lados los mismos conceptos. Entonces aquí es 1 entre 2, es 1 entre 2, es 1 entre 2, es 1 entre 2. Sabemos que eso recibe el nombre de simplificar la ecuación. Ahí, simplificar la ecuación. Y esto es una y cuadrada más un 2y menos un 3 igual con 0. Y entonces, ¿cuál concepto es el que sigue? Ninguno, ya no se pasa nada. Claro que sí. Ah, ¿Qué concepto se aplica, jóvenes? Ok, el concepto que se aplica es factorizar. Factorizar, ¿saben qué quiere decir? Expresar en factores. Y factorizar voy a utilizar la forma x cuadrada más bx más y, más c. Y eso se realiza escribiendo un paréntesis, otro paréntesis igual con 0. Calculo la raíz cuadrada del primer término, donde la raíz cuadrada del primer término me lleva a que aquí debo de escribir, disculpen, no cambio de color, la raíz cuadrada del primer término, entonces es una y que se escribe en el primer binomio y en el segundo binomio. Este signo es la operación del primer binomio, la multiplicación de los dos signos es la operación del segundo binomio. Obviamente debo de utilizar ley de los signos para poder determinar qué operación es. Y luego veo los números que multiplicados me dan 3. Es el 1 por el 3 nada más. Entonces esta pareja se sustituye primero el grande, luego el pequeño, y reviso si esa operación me da el término lineal. Y entonces el más 3 menos el 1, por ley de la resta, me da el más 2. Eso quiere decir que la factorización sí es adecuada, sí está bien hecha. Y entonces paso al siguiente concepto. ¿Cuál es el siguiente concepto, chiquillos? Ok, el siguiente concepto es satisfacer a la ecuación. Y satisfacer la ecuación quiere decir que vamos a calcular qué valor
se puede sustituir en esta primera y qué valor se puede sustituir en esta segunda y para que se cumpla la ecuación. ¿Alguien me puede decir cuáles son los valores que se pueden sustituir? Ok, los valores que se pueden sustituir es el -3, recuerden que va asociado a la operación inversa, y el otro valor que se puede sustituir es el +1, porque obedece también a la operación inversa. ¿Qué quiere decir sustituir? Pues ya saben que sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto, si este -3 lo reemplazan aquí, -3 más 3 me da 0, y 0 por lo demás siempre me va a dar 0. Por eso se está cumpliendo la ecuación, se satisface la ecuación. Ahora, esta otra, este 1 se sustituye aquí, 1 menos 1 me da 0, y 0 por lo demás también se cumple la ecuación. Por lo tanto, esos son los valores que satisfacen a la ecuación. En otras palabras, son los valores que resuelven la ecuación. Y por lo tanto, lo único que me hace falta es que si ya tengo la x y ya tengo la y, o sea, si ya está la abscisa y ya está la ordenada, lo que debo de calcular es la abscisa de la ordenada 1 y la abscisa de la ordenada 2. ¿Alguien sabe cómo calculo la abscisa del punto 1 y del punto 2? Bueno, lo que se debe de hacer es sustituir en la ecuación más sencilla, que es esta. Si se dan cuenta, aquí ya la tenían, que fue obviamente la que obtuve del sistema de ecuaciones. Eso quiere decir que a la ordenada nada más súmale 1. Entonces, si nada más le sumas 1, pues aquí me queda un -2, y si le sumas 1, aquí queda un 2. Y así se obtienen las abscisas. Eso quiere decir que los puntos de intersección, estos puntos donde se intersectan las dos circunferencias, es -2,3, es -2,-3, perdón, -2 menos 3, y es 2,1. Acuérdense que hay que escribirlos bien, ¿no? Primero la abscisa y luego la ordenada. -2 menos 3, ya. Y entonces, como nosotros queremos que la circunferencia tenga ese diámetro que acabamos de ver, pues lo que me hace falta es determinar el punto medio para poder obtener el centro, lo cual pues no es tanto problema. Sabemos que el punto medio, que es un promedio, es la abscisa del primer punto más la abscisa del segundo punto dividido entre 2, la ordenada del primer punto más la ordenada del segundo punto dividido entre 2. Esa fórmula se obtiene de una manera muy fácil, nada más hay que deducirla. Punto medio es el que está a la mitad, y al ser a la mitad, pues simplemente suma y divide, ¿no? Por lo tanto, si yo sustituyo en la fórmula, acuérdense que esta es la fórmula del punto medio, y en la fórmula solamente se puede sustituir, entonces el punto medio, que ya sé que va a ser el centro, se obtiene como -2, disculpen, no quiero escribir, -2 más 2 dividido entre 0, -3 más 1 dividido entre 2. Y obviamente al hacer las operaciones, que en otras palabras simplemente es la ley de la resta, porque tienen signos diferentes, me va a quedar, aquí me equivoqué, este no es 0, este es 2. Entonces me queda que 0 menos 0, perdón, -2 menos 2 me da 0, 0 entre 2 me da 0, y -2 más 1 por ley de la resta se deja el signo negativo, se hace la resta, me queda -2, dividido me queda -1. Y esas son las coordenadas del centro. Lo único que me hace falta es calcular el radio. Pero el radio sabemos que es la distancia que hay de el punto medio a alguno de los extremos. Eso quiere decir que aquí tengo un radio y aquí tengo un radio. Y entonces lo único que hay que hacer es que para calcular el radio debo de sustituir en la fórmula de la distancia. Y la fórmula de la distancia, se las vuelvo a repetir, la distancia del centro al punto 2, porque el punto 2 es el más fácil, es el más pequeño. Esto obedece a la raíz cuadrada de
la abscisa del centro menos la abscisa del punto 2 elevado al cuadrado más la ordenada del centro menos la ordenada del punto 2 elevado al cuadrado, y de ahí le obtengo una raíz cuadrada. Acuérdense que la raíz debe de estar cerrada porque son paréntesis, y de ahí pues yo lo que debo de hacer solamente es realizar la sustitución numérica. Acuérdense que primero les escribo la fórmula haciendo la sustitución de acuerdo a los puntos, y ya luego viene la sustitución numérica. ¿Alguien me quiere decir cómo queda la sustitución numérica donde esta distancia entonces va a ser el radio? Cero 0, ajá, menos 2 ajá, elevado al cuadrado sí, más menos 1 menos 1 ajá, elevado al cuadrado y su raíz. ok, muy bien, gracias. ¿Qué número de lista tienes? 5. 5, sale bien. Ahí. Ok, entonces ya con eso, pues lo único que me queda es realizar las operaciones, ¿no? Que esas operaciones pues obviamente obedecen a la jerarquía de operaciones, y de ahí hay obviamente también a la ley de la suma. ¿Por qué ley de la suma? Porque los signos son iguales, y por lo tanto haciendo todo en un solo paso me va a quedar que el radio es menos 2 al cuadrado. Se utiliza la definición de potencia. En otras palabras es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Menos por menos me da más. 2 por 2 me da 4. Eso quiere decir que aquí hay un 4. Y luego la ley de la suma, como tiene el mismo signo, predomina el signo negativo. Es menos 2 al cuadrado, menos por menos más, 2 por 2, 4. Entonces aquí hay un 4, aquí hay otro 4, y ese 4 más ese 4 me queda un 8. Por lo tanto es la raíz de 8. Pero acuérdense que el 8 se puede factorizar como 4 por 2. Por lo tanto, si el 8 tiene raíz, aplicando la propiedad de los exponentes, la raíz de 8 es 2 raíz de 2. Eso se denomina racionalizar el radicando. Recuerden que el radicando es el que está dentro del radical, y el radical es el símbolo de la raíz. Por lo tanto, 4 más 4 me da 8. Eso es mental. Y esto me queda 2 por raíz de 2. Y ese es el radio. Entonces ya con eso puedo hacer la sustitución en la forma ordinaria. Ya saben que la forma ordinaria es x menos h al cuadrado. Bueno, las escribo aquí abajo para que lo vean. La forma ordinaria es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada, y lo que debo de hacer es sustituir. Y entonces si sustituyo, díganme qué escribo. ¿Qué escribo, chiquillos? ¿Cómo queda la sustitución? ¿Cómo queda el reemplazo? Sería la raíz, pues, Ajá. x menos menos 0 al Ajá. cuadrado Sí. más y menos 1 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de raíz de 2 raíz de 2. Raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Qué número de lista tienes? 3. El 3, sale bien. Entonces, de ahí
pues obviamente hay que aplicar lo que ya sabemos aplicar, ¿no? Entonces lo que yo ya sé aplicar es jerarquía de operaciones. También de ahí debo de hacer una ley de los signos, porque este menos por menos me va a dar más. Y de una vez sabemos que un binomio en suma al cuadrado es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y también aquí sabemos que es aplicar la definición de potencia. Y la definición de potencia es multiplicar por a la base por sí misma 2 veces. Y aquí con con la raíz y el cuadrado, lo que vamos a aplicar va a ser operación inversa. La operación inversa a la raíz es el cuadrado. Y entonces se regresa al número original y el número original es 2. Por lo tanto, ¿alguien me quiere dictar qué es lo que debo de escribir? Es x al cuadrado Ajá. más y al cuadrado más 1 más 2, más 2y más 1 igual a 8, Ok, muy bien. Número de lista. 3. Sale bien. Y entonces, pues ya lo único que debemos de hacer, acuérdense que todo debe ser en la forma general, los resultados son en la forma general. Eso implica que también hay que hacer una operación inversa. Y esa operación inversa lo voy a hacer con términos semejantes, que son esos dos términos semejantes, porque sabemos que son términos independientes. Por lo tanto, eso me lleva a que si aquí hay una suma, voy a hacer una resta. Hacer signos con números diferentes es la ley de la resta. Se deja el signo del número mayor, que es negativo, y eso implica que es un x cuadrada más y cuadrada más 2y menos 7 igual con 0. Y con eso ya obtuve la ecuación de la circunferencia. ¿Qué fue lo que hice? Aplicar todos los conceptos que ya se saben. No estuve haciendo nada nuevo, solamente aplicando los conceptos que ya se saben. Y que obviamente se repiten, y en algún momento pues ya me lo sé, ¿no? Por eso es tan necesario que les escriba todos los conceptos para que sepan que son los mismos y para que se den cuenta que siempre es lo mismo, siempre son los mismos conceptos. Factorizar, racionalizar el radicando, racionalizar el denominador, binomio al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda, jóvenes? No. Sale bien.